La última casa. Mi nombre es Gonzalo. Mi relato no es con el fin de tocar la sensibilidad de las personas, solo he querido compartir una experiencia que me pasó siendo un adolescente. Quizás por eso fue que me dejó marcado para toda mi vida. Me sucedió en el estado de Tabasco, en una de sus muchas comunidades rurales. En ese entonces contaba con 12 años, pero ya era muy maduro. Vivíamos casi pegados a la sierra, muy alejados de los demás. Quizás nuestro vecino más cercano se encontraba a unos 150 metros. Se podría decir que la nuestra era la última casa. Por lo mismo, siempre nos encontrábamos rodeados de soledad y de silencio, a lo que ya estábamos acostumbrados. Esto refiriéndonos a los humanos, porque de verdad que los sonidos de la noche eran muchos y en ocasiones resultaban inquietantes. Pero sabíamos que quien los hacía eran los animales propios del lugar, sobre todo cuando se escuchaba el gruñido de los monos aulladores, que para los visitantes que los escuchaban por primera vez solían ser aterradores. A pesar de conocer esos sonidos, una noche cálida algo me hizo despertar. Además de sentir una presencia, había un gruñido extraño, diferente a los demás, por eso me levanté. Por la pequeña ventana que tenía en mi cuarto, estuve observando rumbo a la oscuridad. Estaba nervioso porque pudiera ser un felino quien rondaba el rancho, pero no lograba ver nada. Ahí me quedé por espacio de una media hora, porque aquel gruñido no dejaba de escucharse. Cuando parecía que todo estaba normal, miré algo que de verdad me pareció muy raro. Una figura que no podía definir se llevaba consigo unos animales quienes intentaban poner resistencia, pero les resultaba inútil. Recuerdo que uno de ellos era un cerdo bastante grande porque su sonido es inconfundible. El otro animal, al parecer, era una cabra, aunque por la oscuridad no lo podría asegurar. A los dos los llevaba arrastrando, prácticamente sin ninguna dificultad. No dejaba de mirarlo porque parecía una persona, pero con cabeza de un animal raro. Otra cosa, no tenía una cola, pero gruñía como un perro. Lo miré alejarse entre ramas y árboles hasta perderse totalmente en la sierra. Muchas cosas se me vinieron a la mente, pero no lograba asimilar qué había sido eso. Era un animal, sí, pero no sabía de qué especie. Por lo mismo, no podría saber qué tan peligroso podría ser. Quizás me había quedado trabado porque yo seguía en la ventana sin parpadear. Esa noche, ese gruñido no se escuchó más. Con el paso de los minutos, todo volvió al silencio. Yo hice todo mi esfuerzo por calmarme. Me acosté muy inquieto. Recuerdo que me levanté varias veces a asomarme hacia afuera porque estuve escuchando ruidos raros que me alteraban. Una vez que cerré los ojos, me quedé dormido porque ya no supe más de mí. Ya a media mañana recordé lo que había visto y me puse a revisar la parte trasera de nuestra casa, que, por cierto, colindaba con la sierra porque, además, no teníamos una cerca. Ni siquiera sabíamos a ciencia cierta hasta dónde llegaba nuestro terreno. No tardé mucho en encontrar huellas. Eran lo más parecidas a las que dejan los pies humanos de una persona adulta. Además, parecía tener una gran estatura, y por si fuera poco, por la profundidad de estas, eran de alguien muy pesado. Las revisé una y otra vez. Nunca encontré una explicación para aquello. Al ser la nuestra la última de las casas, era común que nos diéramos cuenta quién entraba o salía de la sierra, porque por ahí era una pasadera. Por eso se podría decir que conocíamos a todas las personas de nuestra comunidad. Y aquella silueta que había visto y las huellas no coincidían con nadie de ahí. Todo hubiera quedado así. Pero con el paso de los días, otras personas reportaron la pérdida de algunos de sus animales, especialmente chivos, cerdos y hasta perros. Hasta nosotros llegó el rumor que se sospechaba que el culpable era un nahual, algo que nunca se había visto por esas tierras. Entonces se prendió la alarma entre la gente. Hasta ese momento nadie lo había visto porque, como era obvio, siempre atacaba durante la noche. Además, lo hacía en completo silencio. Se sabía que era un animal grande porque dejaba muchas huellas. Todos coincidían en que eran marcas muy grandes, pero idénticas a las de las patas de un perro, no como las que yo había encontrado en nuestro patio. Una tarde recordé la figura que yo había visto aquella noche.
Entonces me puse a pensar que la vereda que pasaba a un lado de nuestra casa era el camino por donde ese animal entraba y salía de la sierra, casi desapercibido, pero no tenía pruebas de nada. Por lo que decía la gente, todos comenzamos a tener precaución. Nosotros teníamos pocos animales sueltos durante el día, algunas gallinas y 2 cerdos. Los demás estaban en sus corrales. También había unas cuantas cabras que todas las mañanas o ya por la tarde las sacaba a pastar. Ahora tendríamos mucho cuidado con ellos. Una noche me ganó la curiosidad por todo lo que decía la gente de la comunidad sobre ese animal. Entonces decidí espiar el patio trasero para ver si volvía a pasar el supuesto nahual. Me acomodé frente a la ventana desde muy temprano. Quizás todavía no daban las 10 de la noche. Así me quedé sin quitarle la vista a la vereda que salía desde lo profundo de la sierra y se metía entre el caserío. No recuerdo la hora, pero sí que ya me estaba ganando el sueño cuando vi una silueta por demás extraña que salía de los árboles para cruzar parte de nuestro patio. Me le quedé viendo sorprendido porque aquello era un animal que nunca había visto. No podría asegurar que eso fuera un perro, porque tenía la altura de una persona un poco más alta del promedio. Por raro que se escuche, caminaba erguido en sus patas traseras. No pude evitar que se me erizara la piel. No entendí por qué pasó sin voltear a ver nuestros animales, ni siquiera al perro que hizo el intento de morderlo. Solo me le quedé mirando, pero no tuvo ninguna reacción. No supe qué hacer en ese momento. Tuve la intención de despertar a mis papás, pero ya no alcanzarían a verlo. Así, nervioso como estaba, decidí quedarme en la ventana para saber a qué hora regresaba ese ser. No había notado que no se escuchaba ningún animal en la sierra, hasta que minutos después se escucharon aves y el gruñido a lo lejos de algunos monos. Algo extraño fue escuchar cantar a las chicharras que comúnmente no lo hacen durante la noche. Eso para nada era normal. Por mis nervios me aseguré que las puertas estuvieran bien cerradas y por otra ventana verifiqué que esa criatura no anduviera entre los corrales. No sé por qué entré en pánico y busqué con qué defenderme en caso de que ese animal se llegara a meter a la casa. Quizás por la ansiedad, la espera fue muy cansada. Serían un poco antes de las 5 de la mañana cuando regresó esa criatura o lo que fuera. Me sorprendió porque esta vez traía arrastrando un becerro. Aunque con un poco de dificultad por su tamaño, logró meterlo a la sierra y desaparecer entre aquella densa oscuridad. Esa noche no pude dormir, imaginando muchas cosas horribles que me ponían más nervioso cada vez. Nada más amaneciendo, salí al patio a verificar que sí estaban las huellas que había dejado el becerro cuando lo arrastraron. Entonces, ahora sí les dije a mis papás lo que había visto. A pesar de que salieron y miraron el rastro que había dejado aquel animal pesado, no creyeron en mis palabras y me cuestionaron por qué, si pasaba el nahual por nuestro patio, no se llevaba nuestros animales. No tuve respuesta para eso, también yo tenía esa duda. Como a las 4 de la tarde saqué a pastar a las chivas. Me acuerdo que esa vez cargué con un machete. Sin que supiera mi papá, en vez de llevarlas al lugar de siempre, decidí seguir el rastro que había dejado el becerro para saber a dónde lo había llevado aquel extraño animal. Ahora, a mi edad, me pregunto qué ganaba con eso. Caminé observando todo, lo hice un poco más de 100 metros y la huella parecía interminable. Seguía hasta meterse a un área muy cerrada de la sierra. De manera imprudente, quise ir a ver qué había en ese lugar, pero a cada paso que daba se escuchaban ruidos más raros. Entonces, metros adelante, decidí detenerme. Me estaba arriesgando mucho y de paso a los animales. Cuando el canto de las chicharras anunciaron el atardecer, supe que tenía que regresar. Las desapariciones de animales en casas, así como en ranchos, se encrudecieron. Entonces, las personas ya desesperadas por las pérdidas comenzaron a reunirse para averiguar casa por casa qué estaba pasando. Así lo hicieron en toda la comunidad. Por último, llegaron a la nuestra. Al revisar el patio, no faltó quien cuestionara por qué a nuestro rancho no lo atacaba el nahual si ya lo había hecho con todos. No nos acusaron de nada directamente, pero mi papá se hizo de palabras con algunas personas por dudar de nosotros. Eso no tenía sentido para mí.
Era ridículo pensar que mi papá fuera un nahual o se convirtiera en uno. Con miradas de desconfianza, por fin se fueron aquellas personas. Salió mi mamá para saber qué estaba sucediendo, pero mi papá ya no quiso hablar al respecto. Esa noche volví a ver aquel extraño animal. De nuevo cruzó nuestro patio sin voltear a nuestra casa. Si acaso serían la 1 o 2 de la mañana. Me volvió a causar el mismo miedo. Me da vergüenza aceptarlo, pero me acuerdo que fui a ver si mi papá se encontraba en su cuarto. Al darse cuenta de eso, me preguntó qué pasaba. Yo aproveché para pedirle que se levantara a ver a ese animal cuando pasara de regreso. Se levantó molesto. Luego de contarle de nuevo lo que había visto, nos plantamos en la ventana por horas. Antes de que amaneciera, ese animal pasó corriendo frente a nosotros. Esta vez iba con las manos vacías y parecía cojear de una de sus patas. Mi papá se quedó de verdad impactado por el aspecto que tenía esa criatura. Cuando pudo hablar, me dijo que teníamos que reforzar las puertas, los corrales y, lo más pronto posible, poner una cerca. A la mañana siguiente, gente de la comunidad se presentó en nuestra casa. Algunos de ellos estaban armados. Solo querían verificar que mi papá no estuviera herido porque la noche anterior alguien le habían disparado al nahual en una de sus piernas. Nos aseguraron que, siguiendo el rastro de la sangre, habían llegado a nuestro rancho. Ni siquiera revisaron el lugar. Luego de comprobar que mi papá no estaba herido, se retiraron. Siendo la nuestra la última casa, no había más en donde buscar. Minutos después fuimos a ver nuestro patio y, efectivamente, había rastros de sangre por donde cruzó aquel animal. Le dije a mi papá que siguiéramos ese rastro. Tal vez ese animal se encontraba por ahí herido, pero no lo quiso hacer. Me hizo entender que era muy peligroso y tenía razón. Esa noche, aunque hubiera querido, no podía dormir, porque escuchaba ese gruñido bastante cerca. Se oía por un lado y por el otro. Era como si estuvieran rodeando nuestro rancho. Por más que busqué quien gruñía, no logré ver nada. Ya habíamos reforzado las puertas, pero eso no bastaba para sentirme seguro. Para que supiera lo que estaba pasando, le hablé a mi papá. Me di cuenta que ya tenía su arma preparada para lo que se ofreciera. Se quedó conmigo unas horas escuchando ese sonido. No nos esperábamos que a la mañana siguiente, cuando salimos al patio, encontráramos parte de nuestros animales muertos, tirados por todas partes. Eran 5 o 6 gallinas y 3 chivos, algunos con múltiples mordidas, otros casi devorados. Había rasguños en los corrales y un feo olor impregnado en la tierra. Revisamos el patio trasero y había una huella que nos indicaba que esa criatura se había llevado arrastrando al cerdo más grande. Ya lo llevaba herido porque había huellas de sangre. Mis papás se asustaron muchísimo. Como estaban molestos con la comunidad, no informaron de nada. Entre todos recogimos a los animales. Los enterramos en un pozo grande que hicimos a unos 10 metros de nuestra casa. Para que se quitara el olor a muerte, quitamos la sangre y borramos las huellas. Lo único que quedó fue nuestra preocupación. Mi papá ahora sí se puso en alerta. En ese momento reparó los corrales y comenzó a escarbar para poner las postas alrededor del rancho. Avanzó lo más que pudo, trabajó hasta que comenzó a oscurecer. Pasadas de las 9 me pidió que me durmiera y esa noche él se quedó a velar. Sin ningún esfuerzo me mantuve despierto, porque de nueva cuenta se escucharon muchos gruñidos, pero esa criatura no se dejaba ver. Para nuestra sorpresa, a la mañana siguiente sucedió lo mismo. Había animales muertos en nuestro patio, algunos totalmente desgarrados, e incluso esa criatura desenterró los restos para volverlos a morder. Pero no se había escuchado ningún ruido, en ningún momento. En esa ocasión arrasó con todas las gallinas y solo quedaron 3 chivos. Lo preocupante era cómo habían quedado, prácticamente destazadas. De hecho, algunas partes se encontraban sobre el techo del gallinero. No recogimos nada. Sintiéndonos en peligro, mi papá se tragó su coraje y su orgullo. Fue a hablar con los encargados de la comunidad, quienes se presentaron horas después para ver el tiradero de animales. Todos se quedaron sorprendidos de aquella carnicería. Por ello supimos que el nahual nunca había atacado 2 veces en el mismo lugar. Tal vez lo estaba haciendo con nosotros porque nuestra casa era la más cercana a la sierra,
O tal vez, de manera inteligente, ya no se quería arriesgar a meterse donde había mucha gente armada. Después que desaparecieron sus dudas respecto a mi papá, y como todavía nos quedaban unos cuantos animales, los hombres se ofrecieron para cazar a la criatura esa misma noche, porque si no lo hacían, se corría el riesgo que al comerse todos los animales del rancho atacara a alguien de la familia. Entonces se tenía el temor que, comiendo carne humana, ya nadie lo podría parar, y toda la comunidad correría verdadero peligro. Antes del anochecer llegaron 9 hombres armados con carabinas, todos dispuestos a acabar con el nahual. Se pusieron de acuerdo con mi papá. Luego, cuando comenzó a oscurecer, se ocultaron alrededor de los corrales. Por orden de mi papá, nosotros teníamos prohibido salir porque, seguramente, habría disparos y nos podía pegar una bala perdida. Lentamente se fueron pasando las horas, aunque no debíamos hacerlo. De vez en cuando nos asomábamos por la ventana para ver qué sucedía afuera. Por lo pronto, todo era una terrible calma. De pronto comenzó a ladrar el perro como nunca lo hacía. Nos alejamos de la ventana porque eso nos decía que ese animal se aproximaba. Los siguientes minutos fueron inquietantes. Me acuerdo que mi mamá y yo nos mirábamos constantemente sin decir nada. De repente se hizo un alboroto y a los hombres que corrían se empezaron a escuchar gritos, ruidos, gruñidos y disparos. No me puse a contarlos, pero fueron más de 20. Ese animal golpeó varias veces nuestra casa, quizás en su intento por escapar. Fueron segundos aterradores. Mi mamá, ya desesperada por no saber qué había pasado, se asomó por la ventana. Luego abrió la puerta para comprobar que mi papá estuviera bien. Sin pensarlo, me salí detrás de ella. Lo primero que me topé fue con que ese animal se encontraba tirado en medio del patio. De lejos parecía más grande. Los hombres comenzaron a rodearlo. Todos hablaban al mismo tiempo mientras le apuntaban. Uno de ellos lo iba a rematar porque todavía se estaba moviendo. Me acuerdo que me acerqué lo más que pude. Ya mirarlo de cerca me pareció más aterrador. Sí tenía cabeza de perro con grandes fauces, pero no tenía orejas. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo totalmente negro. Tenía un olor muy desagradable y jadeaba tratando de respirar. Como pudo, logró ponerse boca arriba. Varios le apuntaron a la cabeza. Antes de dispararle, los hombres se hicieron para atrás porque esa criatura se comenzó a transformar. Se le movían los huesos hasta dislocarse. Podíamos escuchar cómo le tronaba todo. Luego comenzó a convulsionarse. Empezó a vomitar sangre y a perder todo el pelaje. Comenzó a aullar y a gruñir de una manera tan horrible que muchos hombres se persignaron. Mi mamá me quiso apartar para que no siguiera viendo eso, pero yo no le quitaba la vista de encima. Por varios segundos se estuvo revolcando de dolor. Abría tanto los ojos que parecía que se iban a salir de sus cuencas. Fue tanta su desesperación que mordió su lengua tan fuerte que se la cortó a la mitad. Por último, se le comenzaron a caer todas las uñas, tanto de las manos como de los pies. Algunos de los hombres gritaban que ya le dispararan, pero nadie se atrevía. Antes de quedarse inerte, lanzó un grito agonizante que se escuchó por todas partes. Al instante surgieron todos los sonidos de la sierra, sobre todo el gruñido perturbador de los monos aulladores. Luego de unos minutos, aquel ser se había convertido en una persona que yacía desnuda ante nuestros ojos. Todos los hombres estaban espantados. Ninguno quería moverlo para comprobar que estuviera muerto, aunque con tantos disparos era evidente que sí. Alguien por fin lo movió. Entonces miramos que era un hombre desconocido. Por lo que era, nadie lo quiso tocar. Hasta ya por la mañana que llegó a nuestro rancho el sacerdote a bendecir el cuerpo. Y de paso todo el lugar, entonces con todos los cuidados lo levantaron. En una improvisada camilla hecha con troncos se lo llevaron estirando. Lo último que yo supe fue que lo enterraron entre el monte, en un lugar donde nadie más supiera, y así evitar la curiosidad de las personas y la oposición, sobre todo las más supersticiosas, porque no iban a permitir que un nahual estuviera enterrado cerca de la comunidad, porque ese tipo de criaturas estaba considerado un demonio. A partir de ese día se comenzó a correr un siniestro rumor. Aseguraban las personas que todas las noches esa horrenda criatura se salía del pozo donde lo habían enterrado.
Caminaba por la sierra o recorría las veredas o caminos buscando animales para devorar. De hecho, cualquier desaparición se la achacaban a él, ya fueran animales e incluso niños, aunque no era cierto que todas las noches ese animal entraba y salía de la sierra. La gente contaba que así sucedía, pero no era solo eso, decían que se escondía en nuestro rancho. Más de uno aseguraba haber sido atacado por el nahual, algunos hasta mostraban sus rasguños. Por todas esas cosas que se contaban, mi mamá, ya preocupada de la reacción de la gente, le comenzó a insistir a mi papá para que dejáramos ese rancho, porque cada vez nos encontrábamos más alejados de todos. Además, nos miraban con cierta desconfianza. Todas las noches la pasábamos en vela, ya fuera por la preocupación de ese animal o por la reacción que pudiera tener la gente ignorante, pero sobre todo porque seguíamos estando pegados a la sierra. Nadie nos escucharía si pidiéramos auxilio. Ni siquiera podíamos acercarnos a la comunidad. De hecho, en 2 ocasiones le tiraron piedras a mi papá. Ya estábamos viviendo en peligro. Era evidente que no podíamos seguir así. Un día, por fin, lo decidió mi papá. Primero nos fuimos a vivir a una comunidad cercana, pero la gente nos miraba de mala manera, como que ya se había corrido la noticia de lo que había ocurrido en nuestro rancho. En esa comunidad había una curandera, quien me curó de espanto, pero nos advirtió que mejor nos fuéramos muy lejos porque ya estábamos señalados por la gente. Después de pensarlo mucho, nos mudamos a un pueblo lejano. Nunca nos volvimos a parar por nuestro rancho, aquel que todos conocían como la última casa. Criaturas en el monte. Como ya lo habíamos hecho en ocasiones anteriores, esa mañana de viernes cargamos con lo necesario para pasar 2 días entre el monte, y manejé llevando a mi familia muy lejos de la ciudad. Todo el camino fue pura alegría. Habían pasado 4 meses desde la última vez que tuvimos un fin de semana de descanso toda la familia. Por eso teníamos la intención de disfrutar al máximo esos 3 días. Como a las 10 de la mañana nos internamos en el extenso monte. Tal vez a unos 3 kilómetros de la carretera o un poco más, me detuve donde había unos cuantos árboles altos y los arbustos no estaban tan crecidos. Nunca habíamos acampado por ahí, siempre lo hacíamos en diferente lugar. Por lo mismo, puedo decir que era un sitio desconocido. Bajamos, inspeccionamos un poco para comprobar que no hubiera alguna madriguera de un animal peligroso, ni hormigueros grandes que nos fuera a dar problemas por la noche. El lugar que habíamos elegido era el perfecto para descansar. A unos 5 metros de la camioneta instalamos las casas de campaña, porque mi hijo insistió en llevar una para él. Ya para la 1 de la tarde estábamos comiendo. Después de un rato, como era costumbre, caminamos un poco por los alrededores, pero sin alejarnos mucho. Solo era para saber qué terreno pisábamos. En un lugar donde había tierra suelta, encontramos muchas huellas, como si una manada de grandes animales hubiera pasado por ahí recientemente. Eso, en lugar de asustarnos o ponernos en alerta, le agregó emoción a nuestra aventura, porque al parecer no íbamos a estar solos. Antes de que oscureciera por completo, nos pusimos a encender una lumbre con algunas ramas secas que juntamos. Con calma, mi esposa preparó algo de cenar y tomamos algo caliente. Después nos pusimos a platicar algunas historias para que se pasara el tiempo amenamente. Así estuvimos por espacio de algunas 3 horas, escuchando el crujir de las ramas secas al quemarse, contando historias de cuando mi señora y yo éramos niños. Cerca de la medianoche comenzamos a bostezar, entonces nos retiramos a dormir. Antes de otra cosa, apagué la fogata y todo se sumió en la oscuridad. Aún nos encontrábamos despiertos disfrutando de los sonidos de la naturaleza, cuando escuché que algo andaba entre los arbustos. Caminó un rato a unos cuantos metros de nosotros, luego se alejó. Mi señora y yo nos miramos a los ojos, pero no dijimos nada. Pudiera ser solo algún venado. De pronto se escuchó que algo se aproximaba corriendo, pero además bramando. Me acuerdo que me senté. Entonces, lo que corría afuera sin detenerse, brincó nuestra casa de campaña, cayó al suelo y siguió su paso. Luego lo hizo otro y otro más. Entonces sí nos sorprendimos.
Como mi hijo se encontraba aparte, tal vez a unos 4 metros de nosotros, me levanté deprisa. Sin pensar que pudiera ser un animal peligroso o quizás varios, salí tratando de ver algo entre la densa oscuridad. Apenas estuve afuera, me detuve porque tuve una rara sensación. Segundos después salió mi esposa detrás de mí con una linterna. Me la dio, y mientras mi señora revisaba que nuestro hijo se encontrara bien, yo dirigí la luz hacia los matorrales. No sabría cómo explicarlo, a pesar de que no miraba a nadie. Algo estaba oculto por ahí. Lo podía sentir. No era solo una presencia. Además de eso, me sentía observado por muchos ojos. Todo se encontraba en un extraño e incómodo silencio. Caminé un poco alusando por los alrededores. Todo era matorrales y arbustos. Era la primera vez que nos pasaba una cosa así. Regresé sin estar convencido de que no había nada entre el monte, porque aquellos sonidos habían sido muy claros. Y no solamente yo los había escuchado, también mi señora. Para no asustar a mi familia, no comenté nada de lo que sentía. Mi hijo estaba despierto, pero para nada se había asustado. Es más, ni siquiera se había dado cuenta de lo sucedido porque traía puestos sus audífonos. Sin que sonáramos alarmados, le pedimos que durmiera con nosotros, pero no lo quiso hacer, alegando que después de todo nada malo había sucedido. Tampoco habíamos visto nada claro. Pensé que en algo tenía razón y lo dejamos descansar solo. Mi esposa entró a la casa de campaña. Yo todavía me quedé unos minutos afuera en completa oscuridad, escuchando y mirando el monte porque seguía teniendo aquella sensación de que algo, quizás un animal, nos acechaba. Recorría tramo por tramo el lugar, esforzándome por ver que estaba ahí. Solo había matorrales espinosos. Así estuve como media hora hasta que desistí de hacerlo y decidí mejor acostarme. Conforme se iban pasando los minutos, me ponía cada vez más nervioso sin saber por qué. Por eso volví a salir nada más para ver que la casa de campaña donde dormía mi hijo se encontraba intacta. Me sentí inquieto porque a lo lejos se escuchaban gruñidos, muchos de ellos. Entonces recordé todas aquellas huellas que habíamos visto por la tarde. Pudiera ser que nos andaba rondando una manada, aunque hasta ese momento no sabía de qué. Me acuerdo muy bien, me le quedé viendo a uno de los árboles porque creí ver una silueta que se escondía entre sus ramas. Así estuve, sin parpadear por algunos segundos. De pronto, esa silueta saltó a otro árbol. Con una gran facilidad, no pude ver lo que era, pero lo primero que se me vino a la mente fue un felino. Lo pensé por la agilidad con que se movía. Lo inquietante era el tamaño que parecía tener. Además, se escuchaba pesado. Seguramente era un adulto. No conocía nada de esos animales. Mi pendiente era que anduviera de caza y nos eligiera a nosotros como sus presas. Si era así, nos encontrábamos en grave peligro. Aquellos gruñidos se escuchaban cada vez más y más cerca. Aunque no estaba seguro de nada, levanté a mi hijo, luego a mi esposa y les dije que por seguridad nos metiéramos a la camioneta. Aún soñolientos como estaban, me hicieron caso sin hacer tantas preguntas. Entramos, cerramos las puertas con seguro y nos quedamos en vela para ver qué sucedía. Mi hijo se cruzó a la media cabina y mi esposa y yo nos quedamos adelante. Así comenzó a correr el tiempo. Alrededor de las 4:30 de la madrugada ya nos estaba quedando dormidos. Fue cuando escuchamos algunos ruidos sospechosos que no logramos identificar. Primero nos miramos entre nosotros, después comenzamos a buscar para todas partes, hasta donde nos lo permitía la oscuridad. Como aquellos sonidos se intensificaron, entonces les comenté la figura que había visto arriba del árbol y que pensaba que era un felino, tal vez un lince. Me miraban asustados, por eso les dije que no había nada que temer porque ahí en la camioneta estaríamos seguros. Los sonidos se escucharon más claros. Fijando la mirada, algo se movía en nuestro campamento. No era uno solamente. Parecían personas bajitas husmeando todo el lugar. Lo único que podía definir eran bultos que no se dejaban ver. Entraban y salían de las casas de campaña. A veces se comunicaban entre ellos. Mi hijo estaba tan asustado que llegó a decir que esos no eran linces ni personas. Eran extraterrestres y nos estaban buscando.
De repente caminaban tan rápido que era imposible saber cuántos eran. Además, todos se miraban similares, como de 1,5 metros oscuros y delgados. Mi esposa, ya nerviosa, me dijo que no estábamos tan lejos de la carretera, que prendiera la camioneta deprisa y nos fuéramos. Tal vez con el ruido del motor se asustarían. Ya por la mañana regresaríamos por las cosas. Por un momento estuvimos de acuerdo, pero pronto surgió un terrible problema. No traía mis llaves. Seguramente se me habían quedado dentro de la casa de campaña, o tiradas en alguna parte del campamento y no podía bajar a buscarlas. Aunque quisiera hacerlo por mi seguridad, mi esposa no me lo iba a permitir. Mi señora también se buscó las llaves y nada. En eso estábamos cuando mi hijo nos habló bajando la voz. Nos dijo que una de esas siluetas venía para acá. Volteé a ver y efectivamente algo salía de la oscuridad y se nos acercaba lentamente. No pude evitar sentirme nervioso, pero me controlé como pude. Les pedí que no hicieran ruido, de ser posible que contuvieran su miedo, porque mi hijo quiso llorar. Les aseguré que si nos quedábamos en silencio, nada nos iba a pasar. Nos agachamos lo más que pudimos entre los sillones y así nos quedamos, casi sin respirar. Los segundos parecían eternos. Esos pasos se acercaron poco a poco y en cuestión de un minuto esa silueta ya andaba caminando a nuestro lado. De rato ya no nada más era uno, se sabía porque comenzaron a bramar y a emitir toda clase de sonidos extraños. Quizás estoy exagerando, pero yo contaba como algunos 15 de esos seres o cualquier cosa que fueran. Comenzaron a dar de manotazos a la parte trasera de la camioneta. Luego, más de ellos llegaron y comenzaron a caminar a nuestro alrededor. No teníamos ni idea de qué o quiénes eran, pero eso sí, no se escuchaba ninguna voz. No sé si nos olían o la camioneta les llamaba la atención, porque comenzaron a rasguñarla entre todos. Se me erizaba la piel de escuchar el sonido de las uñas sobre la lámina. Otros comenzaron a golpearla con fuerza. Aún así, nos mantuvimos en silencio. Mi esposa le decía a mi hijo en voz baja que no se asustara, que ya pronto iba a terminar, pero parecía que eso estaba muy lejos de la realidad, porque aquellos bramidos se incrementaron considerablemente. Eso me decía que seguían llegando más de esos seres para atacarnos. Mi hijo comenzó a sollozar cuando se subieron a la caja, brincaron sobre el techo y golpearon las ventanas. Una de esas criaturas se subió al cofre, luego comenzó a golpear el parabrisas con sus patas. Todo aquello era inaguantable, era como estar en la más terrible de las pesadillas. Entre los bramidos, los golpes y los rasguños, el sonido se había vuelto ensordecedor. Mi mente me traicionaba y me imaginaba muchas cosas horribles que nos iban a suceder cuando esas criaturas lograran entrar. Por lógica, sabía que el vidrio, por más grueso que estuviera, no iba a resistir tantos golpes. Ya no podía más con el miedo y la incomodidad de estar entre el tablero y el volante. Entonces me enderecé un poco. Con lo primero que me encontré fue con la cabeza de un animal horrible que se asomaba por una de las ventanas laterales. Con horror miré que eso no era nada de lo que habíamos creído. Volteé al parabrisas y había 2 criaturas más. No eran personas, ni un lince, ni siquiera era un animal, tampoco un extraterrestre. Para mí era lo más parecido a un demonio. En mi desesperación quise pensar que eran personas disfrazadas de horribles seres, pero eran tan reales que no cabían las dudas que eran verdaderos. Nunca creí ver una cosa tan horrible como esa. Estaban completamente llenos de pelo grueso de color negro, tenían un hocico, garras y grandes orejas, pero eso no los definía como una especie animal. Lo más que hacían notar eran sus filosos dientes y la fiereza con la que actuaban, que parecía no tener fin. No podía asegurarlo, pero parecía que eran ciegos. Así lo creí porque sus ojos estaban totalmente en blanco. Además, nunca parpadeaban. Mientras todos tratábamos de contener el miedo, aquellas criaturas no dejaban de golpear nuestra camioneta con furia. Por pura suerte, no habían roto los vidrios de las ventanas laterales. Estuvieron golpeando por unos minutos más. La camioneta se movía de un lado al otro. En ocasiones lo hacían tan fuerte que hasta parecía que su intención era voltearla. Por suerte, tanto mi esposa como mi hijo estaban aguantando en silencio.
De pronto, con un movimiento involuntario, hice sonar el claxon por unos segundos. Entonces todo se detuvo por un momento. Al parecer, los seres se habían asustado. Nos quedamos sorprendidos. Como ya no se escuchaba nada, luego de unos minutos me levanté con cuidado un poco más y comencé a buscarlos por la ventana. No había nada. Parecía como si nunca hubieran estado sobre nosotros. Quería pensar que se habían ido, pero sabía que no era así. No sé por qué lo hice, pero estiré la mano y encendí los faros de la camioneta. No podía creer lo que estaba frente a mí. Ahí parados entre los matorrales estaban todas esas criaturas. Muchas de ellas, quizás eran más de 30. A pesar de tenerlos en blanco, les brillaban mucho los ojos. Volví a creer que eran demonios. Volví a sonar el claxon y, aunque no salieron huyendo como la primera vez, todos se fueron retirando. Primero unos, después otros. Miré el reloj. Estaban por dar las 5 de la mañana. Todavía faltaba un poco más de una hora para que amaneciera. En la situación en la que nos encontrábamos, eso se haría toda una eternidad. Los faros de la camioneta aluzaban muchos metros enfrente, pero atrás todo seguía siendo una completa oscuridad. Era de imaginarse que para allá se habían ido todas esas criaturas. Lo comprobamos cuando de nuevo se comenzaron a escuchar aquellos bramidos. Entonces nos regresó el miedo y la preocupación. Con una desesperación como nunca la había sentido, escuché como de nueva cuenta esos seres se nos aproximaban. Yo no dejaba de ver las manecillas del reloj que parecía que se habían detenido porque parecía no avanzar. De nueva cuenta comenzaron a golpear la camioneta. Seguramente mordieron las llantas porque se escuchó fuerte cuando se les salió el aire. Quebraron las micas traseras e hicieron cuanto destrozo pudieron. Ahora sí estaba espantado porque los sentí más violentos. Quizás presentí que se me llegaba la hora. Entonces me puse a rezar. Mi esposa también lo hizo. Mi hijo ya no pudo más y comenzó a llorar a gritos. De verdad que pensé que era el final de todo. Por gracia de Dios, los primeros rayos del sol aparecieron un poco después de las 6 de la mañana. Hasta entonces todo quedó en silencio. Minutos después, con cuidado me asomé. Ya no había ninguna criatura. Haciendo un esfuerzo, me logré sentar porque la verdad que estaba tullido y me dolía todo el cuerpo. Batallando logré sacar a mi esposa de abajo del tablero. Luego, también mi hijo se levantó asomándose hacia afuera. Me preguntaban si se habían ido. Yo no sabía qué contestarles. Ahí nos quedamos todavía como una hora, temerosos de que esos seres estuvieran escondidos por ahí, esperando que nos bajáramos para atacarnos. Pero no íbamos a quedarnos ahí. De abajo del asiento saqué una L que usaba para cambiar los neumáticos. Era lo único que tenía para defenderme en caso de que nos atacaran esas criaturas. Tratando de no hacer ruido, me bajé para revisar la camioneta. Nada más de verla, supe que no tenía caso perder el tiempo buscando las llaves. Estaba completamente destrozada. Convencí a mi familia de que teníamos que salir de ahí cuanto antes y lo teníamos que hacer caminando en medio del monte. Primero me dijo que no iba a poder, pero luego, controlando sus nervios, se bajó mi esposa. Luego mi hijo. Les pedí que caminaran sin voltear. No quería que miraran el estado en que había quedado nuestra camioneta que tanto cuidábamos. Los primeros metros los caminamos despacio, con miedo de hacer un ruido que nos delatara. Lo hicimos agarrados de las manos. De verdad que nos encontrábamos temerosos. Sentía que estábamos a punto de escapar. Eso incrementaba más mi desesperación. Cuando ya habíamos avanzado un buen tramo, entonces apuramos el paso. Yo no dejaba de mirar hacia atrás. Luego de un rato, corrimos unos cuantos metros. No puedo negar que los nervios me ganaban, y a veces me imaginaba que esas criaturas nos miraban desde los árboles, e incluso sentía que nos estaban siguiendo. Lo único que recuerdo es que le decía a mi familia era que ya estábamos a salvo. Tal vez tardamos unos 40 minutos en llegar a la carretera. Ni siquiera ahí nos detuvimos. Cansados, seguimos caminando hasta que por suerte un señor se detuvo a auxiliarnos. Para que no desconfiara de nosotros, tuvimos que platicarle a grandes rasgos lo que nos había sucedido. Creo que esa fue la primera vez que alguien no me creyó cuando conté esta historia. Llegamos a nuestra casa, tuve que romper el candado del portón,
porque yo la traía en mis llaves. Entramos y nos encerramos. Por unos días no nos comunicamos con nadie. Consumimos todo lo que teníamos en la casa porque era tanto mi miedo de dejar sola a mi familia que no me atrevía ni a ir al súper por comida. Como a la semana conseguí ayuda con uno de mis hermanos. Muy temprano nos fuimos en un camión que tenía a recoger lo que quedaba de la camioneta y del campamento. Por el camino le conté lo que nos había sucedido para que no se fuera a sorprender. Cuando llegamos, miramos con asombro que ya no había nada que recuperar. No es que hubiera sido vandalizado el lugar, a nuestras cosas las habían destruido totalmente. Todo alrededor de nuestro campamento estaba intestado de huellas extrañas. Además, había un olor nauseabundo. La camioneta parecía que se la hubieran querido comer. Así lo digo con todas sus letras. Se encontraba abollada, rasguñada y mordida por todas partes. Mi hermano se quedó de verdad asustado, y yo comprendí en ese momento que nos habíamos salvado de milagro. Ahí dejamos todo. No tenía caso conseguir una grúa para llevar la camioneta a nuestra casa y que nos estuviera recordando a cada momento aquellos momentos tan aterradores que vivimos. Por mucho tiempo la pasamos temerosos e incluso con terribles pesadillas. Se escucha extraño, pero todos soñábamos lo mismo, en las mismas noches, siempre rodeados de esos seres intentando agredirnos. Un día mi hermano, al ver cómo estábamos, nos recomendó una señora para que nos curara de espanto. Toda una semana tuvimos que ir a verla, sobre todo por mi hijo, que era el más afectado. Hasta entonces pudimos dormir con tranquilidad, porque antes era de amanecer asomándonos por las ventanas, imaginándonos que iba a salir de la oscuridad una criatura de aquellas. Después de quitarnos el susto, la curandera nos hizo otra limpia para descartar que hubiéramos tenido un encuentro demoníaco, porque eso siempre arrastraba terribles consecuencias. Pasamos por una especie de ritual bastante extraño, donde, frente a un altar y estando totalmente a oscuras, la curandera le preguntó al diablo qué era lo que quería de nosotros. Fue una noche de verdadero miedo porque no estábamos acostumbrados a esas cosas. Cuando terminó, nos aseguró que por suerte lo que nos había atacado esa noche no fueron demonios ni había sido cosa del diablo, sino nahuales. Y si esos seres no nos habían rasguñado ni mordido, no teníamos de qué preocuparnos. Aunque no nos habíamos revisado, sabíamos que no había sido así, porque todo el tiempo estuvimos dentro de la camioneta. Hasta ese momento no sabía lo que era un nahual. Me puse a investigar, aunque en ese tiempo no había mucha información. Hasta aquí es mi historia. No puedo decir que nos recuperamos del todo, pero sí que pudimos salir adelante. Sé que no es necesario decir que jamás nos hemos vuelto a ir de campamento, pero además todos los días le damos gracias a Dios de que seguimos con vida. La Perrera. Esta historia me sucedió en una ciudad fronteriza, en el estado de Tamaulipas. No puedo dar muchos datos específicos porque ya no los recuerdo 100%. Además, eso no aporta nada a la historia que estoy por compartir. En ese tiempo trabajaba en lo que hoy se conoce como Asociación Protectora de Animales o Centro de Control Animal Municipal, una cosa así, pero muchos años atrás le llamaban simplemente La Perrera, que no era otra cosa que un lugar donde llegaban muchos perros, la gran mayoría capturados por deambular en la calle. Cuidaré muy bien mis palabras para contar este relato, porque puedo herir la sensibilidad de quienes aman a los animales, porque en ese lugar había desde maltrato hasta sacrificios. También nos tocaba rescatar animales atropellados e incluso envenenados, especialmente con veneno para ratas. O a otros les daban carne molida con vidrios, y aquí les ayudábamos hasta donde se podía. Si de plano no tenían remedio, también les ayudábamos a bien morir y así evitar el sufrimiento innecesario. Solamente doy mi nombre, me llamo Julián. En aquel entonces, y con esto me refiero a finales de los 70, tenía 19 años, aunque no había estudiado veterinaria, sabía y me gustaban mucho las mascotas caseras. Por eso es que busqué hasta conseguir un empleo donde pudiera interactuar con animales, y lo único que había para mí era la llamada perrera.
aunque en ocasiones también recibíamos gatos abandonados. De hecho, las primeras semanas ni siquiera tuve un sueldo, pero eso poco me importaba. Empecé bañando perros. Luego de unos meses era el encargado de darles de comer. En ese tiempo no se utilizaban las croquetas, por lo menos no ahí. El encargado de enseñarme era un tipo alto y fuerte, apodado Verdugo, bastante violento con los animales. Por eso los perros chicos y grandes le tenían miedo. Siempre les gritaba en un tono amenazante que el que no lo obedeciera se lo iba a comer. Y pareciera mentira, pero con él se comportaban todos de manera dócil. Este compañero me contaba muchas cosas de verdad extrañas. Me decía que un antiguo encargado vendía gatos y perros a los brujos para que tuvieran sus prácticas oscuras. De hecho, muchas veces ahí mismo hacían sacrificios. A mí eso no me tocó vivirlo, pero me aseguraba que a él sí. Lo que sí puedo decir es que ahí sucedían todo tipo de situaciones, que no voy a entrar en tantos detalles, pero había venta de cachorros, hacían pelear a los perros grandes, a todos se les maltrataba, y cuando había que dormirlos se elegían principalmente animales de color negro y perras, para así evitar que se siguieran reproduciendo. En fin, y aunque suene horrible, no es de eso de lo que trata mi historia. La perrera no era un trabajo fácil. Todavía tengo algunas cicatrices que me dejaron las primeras mordidas. Por lo mismo, muchas veces tuve que recurrir al botiquín de primeros auxilios. Pero la verdad era que yo disfrutaba mucho estar ahí. De hecho, cuando me pasó esta situación, me quedaba a dormir en la oficina haciendo el trabajo de velador. En ese lugar miré pasar infinidad de perros, de todas las razas y tamaños, algunos dóciles, otros bravos. También pasaron muchos trabajadores. Renunciaban a los pocos días, ya fuera porque no aguantaban el olor o porque no soportaban el sonido fuerte y constante de los ladridos, además de las mordidas, aparte la mala paga. Había un vehículo, una vieja camioneta equipada con una jaula bastante grande, que salía prácticamente todos los días a capturar perros. Después los llevaban a las instalaciones donde las peleas entre ellos, algunas encarnizadas, eran el pan de cada día. Ahí trabajé de todo, tenía que hacerlo. Por eso también me tocó ir a las colonias populares a capturar perros hasta que se llenara la jaula. Los que son de esa época recordarán que se hacía todo un alboroto, no solo por el ladrar de los perros, también porque las personas salían a las calles a evitar que atrapáramos a sus mascotas. Los niños lloraban, las señoras nos gritaban malas palabras. Hubo ocasiones que tuvimos que salir huyendo de algunos barrios porque nos apedreaban. Un día nos mandaron a la orilla del río Bravo porque reportaron un animal grande y tal vez enfermo que andaba merodeando por ahí. A veces nos tocaban casos así, donde los perros presentaban síntomas de rabia y había que enfrentarlos. La verdad, no teníamos equipamiento como tal. Solamente utilizábamos los palos atrapaperros, unos guantes. Nos poníamos doble pantalón y doble camisa de manga larga para cubrirnos de las mordidas. Pero sobre todo se usaba la experiencia, aunque en mi caso no era mucha. Serían como las 4:30 de la tarde cuando, junto con mi compañero el Verdugo, salimos rumbo al río para buscar a ese animal. Nos fuimos deprisa porque ya casi se llegaba la hora de salir. Llegamos a la ubicación que nos dieron, era muy cerca de un parque. Con precaución bajamos hasta el río que no quedaba muy lejos, si acaso a unos cuantos metros. No hubo necesidad de caminar mucho, porque en un tramo donde había una buena cantidad de carrizo, alcanzamos a ver que se metió un canino grande y negro. Fuimos y con cuidado lo comenzamos a buscar, hasta que después de un rato, en medio de todo aquel carrizal, lo encontramos. Me sorprendí al verlo. Era un perro, sí, pero a primera vista no podía afirmar que se trataba de una raza común. Al instante se puso de pie, nos enseñó los colmillos y nos comenzó a gruñir amenazante. Eso hizo que reaccionáramos haciéndonos unos pasos para atrás. Me le quedé mirando porque tenía el aspecto como de un diablo. A mí no me había tocado ver un animal así. Estaba muy flaco y era demasiado grande, más que un Doberman, quizás del tamaño de un gran danés adulto. Pero lo extraño era que ese tipo de perros no eran comunes en la ciudad.
Mi compañero y yo nos miramos unos segundos, porque supimos que someterlo no iba a ser tan fácil. El método en estos casos era atrapar su cuello entre los dos y estirar cada quien hacia su lado. Así lo mantendríamos seguro y lejos de cualquiera de nosotros. Sin pensarlo mucho, nos fuimos acercando poco a poco, planeando los movimientos que haríamos para no fallar. Entonces, a ese animal le fue pasando algo verdaderamente extraño. Primero se encrespó como si fuera un gato, de hecho, bufó como un felino. Después le cambió el color de los ojos. Del negro que tenía se le pusieron de un tono rojizo y brillante. Abrió más el hocico y le creció la lengua. Luego le comenzó a escurrir mucha baba. De pronto comenzó a despedir un desagradable olor. Me pareció que pudiera tener la rabia. Agachó sus patas traseras, amenazándonos con saltar sobre nosotros. Cuando parecía que se iba a erguir en dos patas, mi compañero el verdugo gritó algunas malas palabras y logró lazarle el cuello y comenzó a estirarlo. Después de varios intentos, también yo lo hice. Entonces comenzamos a forcejear con él, así estuvimos por algunos minutos. Era como querer doblegar a una bestia. A duras penas logramos arrastrarlo hasta la camioneta. El animal hacía sonidos bastante raros, hasta parecía que intentaba hablar. Para meterlo a la jaula de vedad, que representó un verdadero problema. De hecho, estuvo a punto de zafarse, hasta que por fin lo logramos. Cuando lo hicimos, lo estuvimos observando unos minutos porque, de verdad, que era un perro extraño. Le pregunté a mi compañero si había visto algo igual. Volteó a verme, pero no me respondió. Miró su reloj y me hizo una seña para que nos fuéramos. Durante todo el camino, el perro se mostró muy inquieto. Mordía las barras de fierro e intentaba salirse a como diera lugar. Fue una suerte que no traíamos otro animal porque seguramente lo hubiera agredido. Cuando llegamos a la perrera pasaban de las 6 de la tarde. Entramos a las instalaciones. Al instante, la gran mayoría de los perros comenzaron a aullar, a ladrar con insistencia como si presintieran algo malo. Él solamente los miraba. Como ya era tarde y mi compañero se tenía que ir, decidimos dejarlo en la camioneta, encerrado en la jaula, porque no había tiempo para revisarlo. Quedamos que al día siguiente se decidiría si se sacrificaba o no, porque al parecer sí tenía todos los síntomas de la rabia. También por eso era imposible que a esa hora lo incorporáramos con los demás. Como a eso de las 8 de la noche comenzó a oscurecer, pero los perros no habían parado de ladrar. Yo me puse a hacer mi trabajo, les di de comer a los animales que les tocaba, barrí un poco, acomodé algunas cosas. Ya después de eso me acordé, fui a darle un poco de agua al animal que habíamos traído. No podía creer lo que miré desde lo lejos. Algo pasaba con ese animal. Estaba trepado, intentando escapar por la parte de arriba, por el color tan negro que tenía y su grueso pelaje parecía una enorme tarántula. Un perro no podía hacer una cosa así, o por lo menos yo nunca había visto semejante escena. Me acerqué un poco más, entonces, como si me hubiera olido, se dejó caer. Parado sobre sus 4 patas, me miraba directamente. Podía sentir su odio hacia mí. No pude evitar sentir un fuerte escalofrío. Me parecía que trataba de dominarme con su mirada. Lo único que movía de su cuerpo eran sus ojos y jadeaba muy agitado. Desistí de darle el agua porque eso implicaba abrir un poco la jaula y no lo iba a hacer. El perro se miraba tan macabro con aquellos ojos rojos que mejor no me le acerqué. Al darme la vuelta sentí su mirada. Era tan fuerte, tan pesada como la de un humano. Entré a la oficina deprisa y desde ahí me puse a observar. Ese animal seguía como una estatua mirando directamente hacia mí. A las 10 de la noche salí a dar una vuelta. El perro seguía en la misma posición en la que se había quedado. En serio que eso era muy raro. Me quise acercar porque no se movía, pero entonces me comenzó a gruñir y a ladrar con fuerza. Como me ponía inquieto su actitud, moví la camioneta a un rincón y puse la jaula pegada a la pared para ya no verlo. De nueva cuenta entré a la oficina. Me puse a ver un rato la televisión para que se me olvidara todo lo que había pasado con ese perro. Me parecía tan peligroso, tan siniestro, que solo esperaría que amaneciera para dormirlo sin importar que tuviera rabia o no.
Cuando más entretenido estaba con un documental, miré la sombra de alguien que pasó frente a la ventana. Volteé porque me pareció alguien muy alto, pero no se veía nadie. Los perros ladraban con mayor insistencia. No salí, solo me asomé por la ventana. Minutos después, aunque inquieto, volví a ver la televisión, pensando que había visto mal. Luego de unos minutos me encontraba muy concentrado cuando me di cuenta de una cosa. Todos los perros estaban en silencio. Cuando puse atención, se podía escuchar que un perro estaba llorando. Me acuerdo que entrecerré los ojos haciendo un esfuerzo por distinguir algo. Afuera no había la suficiente luz que me ayudara a ver de dónde venía aquel sonido. Si quería saber, tenía que salir. Sorprendido por lo que estaba pasando, me paré en la puerta y comencé a recorrer el patio con la mirada. Parecía que me encontraba en un lugar desolado. Sin saber qué pensar ni qué estaba ocurriendo, agarré un bate. Porque de algo sí estaba seguro. Eso para nada era normal. Era tanto el silencio que había en ese momento que hasta llegué a pensar que todos los perros habían desaparecido. Fui recorriendo las jaulas, no era así. Ahí estaban los perros, solo que por su actitud era evidente que estaban muy asustados. Al llegar al final, miré a un animalito que estaba tirado. Era el que lloraba. Al revisarlo, me di cuenta de que estaba mordido del cuello, pero la herida era extraña. Al parecer, lo había atacado un animal bastante grande, con fuertes fauces. Apreté el bate que traía y me puse en alerta. Agarré aire y caminé. Tal vez quien había hecho eso todavía se encontraba por ahí, escondido entre las cosas o debajo de ellas. Ya no sabía qué pensar. Pudiera estar oculto e incluso en las sombras. Recorrí todo el lugar, de ida y vuelta, con la intención de tirar un batazo a lo primero que se moviera. De vez en cuando volteaba hacia abajo buscando huellas, pero no miraba nada raro. No había rastros ni nada. Con una camiseta vieja que encontré, recogí el perro para revisarle las heridas, pero ya estaba muerto. Caminé todo el patio y los perros no hacían ningún ruido. Yo sabía que cuando los animales guardaban silencio total era porque rondaba un depredador. Puse al perro muerto en una de las mesas. Estaba revisando las heridas para darme una idea de que lo había atacado cuando otro más comenzó a llorar lastimosamente. Solo que esta vez sí logré escuchar el sonido del ataque. Y por lo que escuché, era un animal bastante grande. Lo dudé un poco, pero tenía que hacerlo. Dominando mis nervios, agarré de nuevo el bate y salí a investigar. De nueva cuenta, caminé cauteloso, volteando para todas partes. Para mi sorpresa, había otro perro tirado a mitad de patio. A simple vista, también había sido mordido del cuello. Como no miraba a nadie, dirigí mi mirada hacia los árboles y sobre el techo, porque en algún lugar tenía que estar. Tampoco había nada. Ya no me le acerqué al perro. No tenía caso porque ya no se movía. Por unos segundos más me puse a escuchar el silencio. Cuando me iba a retirar, volví a sentir aquella mirada que tenía el perro que estaba enjaulado. Se me vino a la mente que algo tenía que ver él con lo que estaba sucediendo. La verdad, ya con un poco de miedo, caminé rumbo a la camioneta a investigar. No me quise acercar demasiado a la jaula. Cuando me faltaban unos metros, logré ver los ojos brillantes del animal. No podía ser el causante de las muertes porque seguía encerrado. Eso estaba bien, pero entonces lo que andaba por ahí era un animal mucho más peligroso que ese. Me di cuenta que no me podría defender solo con un bate. Sin voltear a ningún lado, me metí a la oficina y atranqué la puerta lo mejor que pude. Preocupado, escuché que sucedió un ataque más, pero ya no salí. Al contrario, le atravesé un mueble a la puerta para que ese animal no se fuera a meter a atacarme. Minutos después, un perro más comenzó a llorar, entonces me repegué a la pared. Al parecer, la intención de esa criatura era acabar con todos los perros. De rato comencé a escuchar que caminaban sobre el techo. Le puse atención a eso porque no parecían pisadas de una persona, sino de un animal. Así estuvo. De rato, claramente oí que saltó, cayó al suelo y comenzó a correr por todas partes. Atacó a un perro y luego a otro. Se comenzó a escuchar que golpeaban las jaulas con fuerza. Tenía que saber lo que ocurría.
Entonces me asomé por la ventana. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo cuando miré al causante. Era una criatura intentando abrir las jaulas. Pudiera ser un animal, pero con movimientos humanos. Tenía un enorme hocico y largos brazos. Olía a los perros con desesperación. Tal vez lo hacía para elegir a uno. Logró sacar a un perro y lo comenzó a morder sin que éste pusiera resistencia. Comprendí que quizás los hipnotizaba para atacarlos sin que le representaran un problema. Después que terminó de morderlo, lo aventó y comenzó a olerlos de nuevo. Cuando en realidad me di cuenta que aquello era cosa del diablo, reaccioné. Le hablé por teléfono a mi compañero para decirle lo que estaba pasando. Él tenía más experiencia con animales. Seguramente me diría qué hacer. Apenas me contestó, le pedí ayuda de manera desesperada. Como pude le expliqué lo que estaba sucediendo. La verdad no me esperaba que me creyera. Él vivía como a unas 10 cuadras de la perrera. Me dijo que unos minutos estaría por ahí para auxiliarme. Mientras tanto, aquella extraña criatura seguía golpeando las jaulas y sacando perros. Yo me sentía impotente de no poderlos ayudar, pero ¿qué podía hacer yo contra semejante bestia? Minutos después, escuché unos golpes diferentes. Supe que era mi compañero quien tocaba el portón. Obviamente no iba a salir. Le grité que se brincara con cuidado y que corriera a la oficina para que no lo fuera a atacar ese animal. Por estar mirando cómo brincaba, perdí de vista a ese animal. Cuando lo busqué de nuevo, ya no estaba. Llegó mi compañero el verdugo sudando a la oficina. Me preguntó qué estaba pasando porque en el patio había varios perros tirados. Le dije a grandes rasgos sobre la criatura que había visto. Respiró una bocanada de aire, luego me pidió que me calmara un poco. Me dijo que él sospechaba lo que era esa cosa. Al decirme que era un nahual, fui yo el que no lo creí. Seguramente me miró incrédulo. Por eso me pidió que lo acompañara a investigar. Como yo ya lo había visto tal cual era, le dije que yo no saldría. Era peligroso. Y como pude, le describí al animal. Me aseguró que él sabía algo al respecto de ese tema. Solo era cuestión de ofrecerle una disculpa por haberlo capturado, luego dejarlo ir. Todavía sin creer totalmente en sus palabras, le dije cómo un perro iba a saber perdonar. Mirándome a los ojos me dijo que ese animal era un brujo convertido en perro. Lo único que quería era liberarse. De hecho, el que había atacado a los perros era solo un espíritu. De nueva cuenta me pidió que lo acompañara. Le iba a hacer un ritual de liberación y nos dejaría en paz. Caminamos por el patio ignorando el tiradero de perros. No lo puedo negar, yo no podía con mis nervios. Nos paramos frente a la jaula, quizás a unos 6 metros. Entonces, desde ahí comenzó a rezar algo en voz baja. No eran Padres Nuestros ni Aves Marías. Era otro tipo de oraciones que nunca las había oído y que se las sabía de memoria como si ya las hubiera dicho muchas veces. Cuando terminó de rezar, nos acercamos. Pareciera mentira, pero la jaula estaba vacía. No lo podía creer porque no había forma por donde se hubiera podido salir. La puerta estaba pegada a la pared y la jaula no estaba rota. Aún sorprendido, no terminaba de convencerme. Por eso me puse a buscar por todas partes. Lo hice por mucho tiempo, pero no encontré nada. Revisé varias veces la jaula. No podía ser. Había desaparecido. La verdad, hasta la fecha, no sé en realidad qué fue lo que pasó. Para no hacer la historia tan larga, recogimos a todos los perros que habían tenido contacto con esa criatura. Revisamos hasta estar seguros que estuvieran muertos. Los amontonamos y los quemamos. Se escucha extraño, pero si no lo hacíamos, se podrían levantar para atacarnos. Eso me lo aseguró mi compañero. Lo que le restó a la noche, sucedieron algunas cosas extrañas. Escuchamos gruñidos que sobresalían sobre los sonidos de los perros que comenzaban a reaccionar. También miramos que la jaula se movía como si quisieran tumbarla. Antes del amanecer, todas aquellas manifestaciones se terminaron. Mi compañero me pidió que nunca hablara con nadie de lo que había pasado esa noche porque él no me iba a respaldar. Le dije que no se preocupara porque yo sabría guardar el secreto. A la mañana siguiente, los perros actuaron de manera normal, como si nada hubiera sucedido. Lo que sí nos dimos cuenta que, aparte de los animales muertos, 8 en total,
Desaparecieron otros 3 perros grandes sin dejar ningún rastro. A pesar de eso que pasé, todavía trabajé en la perrera por 6 años más y nunca me volvió a pasar una situación similar. No es necesario decir que de esa noche en adelante creo que los nahuales existen. De hecho, hay algunas historias que cuentan donde un animal igual a aquel perro de ojos rojos ataca a los migrantes cuando intentan cruzar el río Bravo. Cazador. Mi abuelo paterno se llamaba Jacinto. Hace muchos años trabajaba en un rancho bastante grande. En un tiempo lo hizo como peón, después como capataz, pero él tenía otra habilidad que lo volvía diferente a los demás hombres. Tenía instinto de cazador. Por lo mismo también lo consideraban una persona peligrosa. En ocasiones lo contrataban en otros ranchos para realizar esa labor. Algunos de sus amigos se referían a él como depredador, aunque a él no le gustaba ese apodo. A pesar de que ya pasaba de los 65 años de edad, no era un anciano. Era astuto y tenía tanta experiencia como habilidad. Además, se miraba muy joven. No viene al caso mencionarlo, pero siempre había sido muy mujeriego. Mi papá sabía de buena fuente que mi abuelo tenía otros hijos, como se decía en aquellos tiempos, regados por ahí, aunque algunos de ellos ni siquiera los conocía. En esos años vivía con nosotros, lo hacía por temporadas, se quedaba en la casa unos días y en ocasiones no nos visitaba por 1 o 2 semanas. Había muchos motivos para que se desapareciera tanto tiempo. El principal era que se iba de cacería. Cuando regresaba, nos traía carne o algunos animales que se podían consumir. Siempre nos contaba por todas las cosas que le tocaba pasar entre el monte, que obviamente tenían que ver con la caza. Generalmente salía a cazar venados o jabalíes y los vendía. Pero también tenía que ir a matar otro tipo de animales como coyotes u otros depredadores. Lo hacía porque era necesario. Crecían las manadas y a falta de comida atacaban a los ranchos. Principalmente lo hacían con gallinas, cabritos y otros animales pequeños. Entonces los rancheros lo contrataban. Él siempre se encontraba dispuesto. Antes de salir a cazar, mi abuelo se preparaba para pasar días y noches enteras entre la oscuridad del monte, lidiando con animales ponzoñosos, cazando de 3 a 5 coyotes por noche para ir reduciendo la manada hasta lograr el objetivo. Nunca cargaba con una linterna porque no la necesitaba. Estaba acostumbrado a ver entre la oscuridad. Se escucha extraño, pero así era. Los días eran calurosos y las madrugadas frías. Él ya estaba acondicionado para eso. Nada se le dificultaba. Para sobrevivir mataba liebres o ratas para comer y bebía agua de arroyos o estanques. Nos contaba que eso de cazar coyotes no era una tarea tan simple como decían, porque, aunque eran animales de regular tamaño, reaccionaban de forma agresiva. Cuando se miraban en peligro, atacaban en montón. Esa era su defensa, pero además, y aunque se escuche raro, lo hacían de manera coordinada. Eran depredadores por naturaleza. Después de varias noches de cacería, regresaba a nuestra casa con los estragos de haber peleado con esos animales. Tenía golpes y rasguños en los brazos. No solo él, también su caballo resultaba con muchas mordidas, sobre todo en las patas, aunque ninguna era de gravedad. Ahí en casa preparaba unos ungüentos hechos con sebo y plantas que él mismo conseguía. Con eso pronto sanaban las heridas. Cuando se recuperaba de todo, volvía al rancho a hacer sus quehaceres, o se metía de nuevo al monte si tenía otro trabajo. Así se la vivía. Me había contado que en varias ocasiones había salido a cazar un felino muy escurridizo. Atacaba los ranchos de manera tan extraña y siniestra que los rancheros le tenían tanto miedo que creían que no era un simple animal. Aseguraban que era una especie de demonio, o tal vez todavía algo peor. Contaban que no tenía orejas ni cola, pero que además lo habían visto correr apoyado solamente en sus patas traseras. Tenía ojos brillantes y unas garras capaces de rasgar la piel de cualquier animal por gruesa que fuera. Era completamente negro, tanto que por las noches podía desaparecer entre la oscuridad. Mi abuelo no creía en esas cosas del diablo. Por eso, a pesar del peligro que representaba ese felino, se metía al monte a buscarlo con carabina en mano.
Siempre lograba escapar ese animal porque nunca le avisaban a tiempo. Lo hacían cuando ya había hecho sus fechorías. A mi abuelo eso le daba mucho coraje. Por lo mismo, ya se había jurado que un día lo iba a cazar, sin importar que fuera animal, criatura o algún demonio salido del infierno, y conservaría su cabeza como su más preciado trofeo. Decían que ese ser se llevaba hasta de 6 gallinas a un tiempo, o un borrego, cualquiera que no le representara tantos problemas. Pero eso sí, lo hacía trepando los árboles, los techos o caminando sobre las cercas y corrales porque nunca dejaba huellas en la tierra. Otros aseguraban que durante sus ataques se volvía invisible porque nadie lo había visto. Otra cosa extraña era que atacaba de noche o antes del amanecer. Además, todo lo hacía en el más completo silencio. Era tanto así que ni siquiera los perros se daban cuenta cuando eso sucedía. A lo más que había llegado mi abuelo era a verlo de lejos, siempre desplazándose sobre la copa de los árboles. Según su apreciación, más que un simple felino parecía una cruza o una mutación de algo porque era cierto lo que decían. Parecía que no tenía cola y sus movimientos no era de un animal común. En una ocasión, el abuelo se desapareció por un tiempo. Ya habían pasado más de 2 semanas y media, pero no había noticias de él. Preocupado, mi papá lo anduvo buscando en todos los ranchos. Lo único que pudo averiguar fue que había ido a cazar a ese animal, al que le creían demonio. Una noche entró al monte y no volvió a salir. Era todo lo que se sabía. De hecho, debido a la peligrosidad de ese animal, algunos ya creían a mi abuelo muerto. Una noche, casi al cumplirse las 3 semanas, creí escuchar unos disparos muy a lo lejos. De rato tocaron a la puerta. Lo hicieron tan fuerte que todos nos despertamos. Mi papá se puso en alerta. Agarró su machete y preguntó quién era. Al escuchar la voz de mi abuelo, soltó el arma y pronto le abrió. Al entrar, mi abuelo casi se derrumba. Aún así, con voz firme, dijo que atrancaran pronto la puerta porque algo lo perseguía. Era evidente que estaba mal herido. Apenas lo iban a revisar cuando algo pesado corrió por encima del techo. De inmediato, mi papá volvió a levantar su machete. Nos quedamos mirando porque eso nunca había sucedido. Aquellos pasos se escucharon una vez más. Después se pusieron a rasguñar la madera como si intentaran hacer un hoyo para meterse. Mi papá le preguntó al abuelo si sabía lo que estaba sobre nuestra casa. Mi abuelo no le contestó. Se quitó lo que quedaba de su camisa. Tenía muchas heridas, hasta parecía que le habían dado azotes. Eran rasguños para ser más exactos. Algunas heridas eran tan profundas que mi mamá no me permitió verlas. Le preguntaron quién le había hecho eso. Mi abuelo respondió apuntando hacia arriba para luego decir que había sido ese demonio. Ese animal seguía aferrado. Cada vez actuaba de manera más violenta. Rascaba tan fuerte que se comenzaron a aflojar las viejas maderas del techo. Me daba miedo pensar que si seguía así, tarde o temprano iba a lograr meterse. En ocasiones se escuchaba que rasguñaba con las 4 patas. Mi papá no tenía una carabina, por eso agarró un palo grande y comenzó a pegarle al techo con fuerza para tratar de espantarlo. Mi mamá también, con una de sus vasijas, comenzó a hacer mucho ruido. Sería una cosa o la otra. El caso es que dio resultado. Lo que estaba sobre nosotros dejó de rasguñar. Cuando todo parecía volver a la normalidad, empezaron a golpear las paredes, después la puerta. Era evidente que quería meterse a como diera lugar. Mi papá se paró enfrente, con machete en mano, dispuesto a usarlo. Como ese animal no se detenía, mi mamá golpeó la puerta. Entonces, de nueva cuenta, todo quedó en silencio. Pasaron los minutos y ya nada sucedió. Entonces comenzaron a atender al abuelo. Me pidieron que me apartara. Mi papá me pidió que mirara por la ventana, para que estuviera al pendiente por si veía venir a ese animal. Lo hacía porque le iban a quitar la ropa a mi abuelo, porque al parecer tenía heridas en todo el cuerpo. Pero no era mala idea estar vigilando, por eso me puse en alerta. Afuera todo era oscuridad. Si esa criatura era tan negra como nos platicaba, el abuelo podía estar enfrente de mí y no verla. Por los comentarios que hacían mis papás, supe que mi abuelo en uno de sus costados tenía una herida tan profunda que iba a necesitar suturas. La espalda la tenía rayada completamente.
además de varias mordidas en los brazos y el cuello. En ese momento no lograba verlo, pero al menos yo así lo entendí. Le faltaban algunos dedos de las dos manos. Su voz se escuchaba bastante débil, seguramente había perdido mucha sangre. Después de varios minutos y cuando terminaron de limpiarle las heridas y darle a beber un poco de agua, mi abuelo pidió una aguja y un hilo con los que amarraban los costales de maíz. Así, frente a todos, de manera burda, se comenzó a coser. Aunque llegó a quejarse, no lanzó ningún grito. Mi mamá dijo que se tenían que deshacer de toda la ropa y la sangre porque su olor seguramente traería de nuevo a ese animal. Pero mi abuelo les dijo que no salieran porque esa criatura no se había ido. Seguramente se encontraba por ahí oculta, esperando un descuido para atacar. Mi papá le volvió a preguntar qué clase de animal era ese que lo había dejado casi al borde de la muerte. Mi abuelo repitió lo mismo. Aseguró que era un demonio y comenzó a contar lo que le había sucedido. Una mañana lo mandaron llamar de un rancho que no quedaba muy lejos de nuestra casa. Se entrevistó con el dueño, quien, sabiendo a lo que se dedicaba, lo contrató para que, de una vez por todas, acabara con esa criatura porque ya se había comido muchos animales de su propiedad, así como de otros ranchos. De hecho, como ya se encontraban hartos de esa situación entre todos, se habían puesto de acuerdo para pedirle que él se encargara de eliminarlo. Después de llegar a un acuerdo monetario, el dueño del rancho lo abasteció con una pistola calibre 45, una carabina nueva y gruesas municiones para que pudiera matar a esa criatura. Además, le ofreció 1 o 2 hombres a su mando. Le dijeron que las balas no eran normales porque ese animal tampoco lo era. De hecho, le aseguraron que no era un animal. Mi abuelo solo los escuchaba un tanto confundido. Por lo mismo, no se atrevía a interrumpirlos. Estaban seguros que se trataba de un brujo de un pueblo cercano, con quien ya habían tenido algunos problemas. Le dijeron que, por tener un pacto con el diablo, ese hombre se transformaba en esa bestia. Por lo mismo, las balas comunes no le hacían nada. Pero además de eso, la mayoría le tenía miedo. Por eso necesitaban a un hombre como él. Le advirtieron que tenía que tener sumo cuidado porque, al ser un demonio, trataría de engañarlo. Y si lograba hacerlo, el muerto sería él. Le aconsejaron dispararle a la cabeza y si caía, ni así se confiara porque no estaban seguros que las balas fueran a funcionar como ellos aseguraban. Mi abuelo aceptó el obsequio, pero rechazó la ayuda de otros hombres y esa misma noche se metió al monte, con la firme determinación de no salir de él hasta que no acabara con esa criatura. Lo haría sin importar los días que tuvieran que transcurrir. Lo extraño fue que desde los primeros días se sintió incómodo. Sabía que lo estaban observando, pero no lograba ver a nadie. Así lo dijo mi abuelo. Fue la primera vez que se sintió como la presa. Estaba seguro que lo acechaba un depredador peligroso. Entonces no sabía cómo actuar. El acoso era más por las noches. Eso lo fue sintiendo paulatinamente. Primero escuchó algunos ruidos a su alrededor que lograron confundirlo. Después gruesos gruñidos que salían de las ramas de los árboles. Pero de manera inteligente la criatura no se dejaba ver. Mi abuelo estaba seguro que ese animal trataba de jugar con su mente. Así, lentamente, se fueron pasando los días. Cuando cumplió una semana entre el monte, como nunca, mi abuelo se sintió cansado, porque prácticamente no había dormido. Pero además de eso, era porque ya estaba cayendo en desesperación. Quizás por eso comenzó a alucinar y a ver cosas que, según él, no existían. Primero fue una sombra con ojos brillantes que se asomaba entre los árboles, para luego desaparecer. Después llegó a ver la figura de un animal bastante extraño. A pesar de que mi abuelo conocía todos los animales del monte, nunca había visto una criatura así. Era una figura humanoide, con un torso, cabeza y brazos, pero sus patas tenían forma animal. Estaba cubierto de pelo muy negro y gruñía de una manera intimidante. Tenía garras en las 4 extremidades, además mostraba una gran agilidad para trepar los árboles. Si no fuera por las cosas que le había dicho sobre que ese demonio trataría de engañarlo, pensaría que aquello era solo un chango.
Apuntó con la carabina, pero el animal se le perdió entre las hojas y las tupidas ramas. Mi abuelo sentía que estaba por darse por vencido, porque ya iba para 2 semanas, a la bestia solo la había visto de lejos y, lo que era peor, no había hecho ningún disparo. Una noche ya no pudo más. Decidió dejar de ser la presa y convertirse en lo que en realidad era, un cazador. Preparó la carabina y tomando valor apuntó, y a lo primero que se movió le disparó sin importar lo que fuera. La intención era espantar a esa criatura o que se hiciera presente. No se esperaba que lo que cayera de un árbol era ese animal. Por la sorpresa ya no apuntó de nuevo, pero además se quedó pasmado, mirando lo que hacía esa criatura. El animal se puso de pie, se veía sorprendido. Cuando mi abuelo pudo reaccionar ya había perdido la oportunidad de rematarlo. Por un momento se quedó dudando si todo aquello había sido verdad, o producto de las alucinaciones que ya eran muy frecuentes. Toda esa noche se dedicó a buscarlo. Revisó todo el lugar a su alrededor, pero no había nada. Ya por la mañana encontró un rastro de sangre. Entonces supo que todo había sido real. Como buen cazador, sabía que todo lo que sangra muere. Entonces decidió seguir buscando. Solo que tenía que saber si ese animal iba o venía. Usando sus dotes de cazador, supo seguir el rastro, solo que no podía avanzar rápido. Por eso caminó y caminó gran parte del día, pero sin encontrar nada. Se detuvo un momento para tomar un poco de aire. Al final se quedó a descansar unos minutos. Cuando comenzaba a caer la tarde, a lo lejos miró a un hombre que lo veía con insistencia. Mi abuelo, pensando que era otro cazador, le hizo una seña a manera de saludo, pero aquella persona lo ignoró. Se dio la vuelta hasta perderse entre los matorrales. Algo le había llamado la atención de aquel hombre. No traía ropa y al parecer se encontraba herido. De hecho, cuando caminó hasta perderse, lo hizo renqueando de una de sus piernas. Tratando de ver para dónde se había ido, caminó para ese lugar, pero ya no lo miró. Solo que ahí encontró algo raro. Había sangre, y al parecer era del mismo rastro que mi abuelo seguía. Al anochecer siguió con la búsqueda. Tal vez serían como las 9 cuando decidió por fin descansar un rato más. Se sentó en un tronco. No tenía ni 5 minutos cuando, frente a él, tal vez a unos 8 metros, pasó esa criatura. No había cómo equivocarse, era un animal extraño y negro que caminaba en las patas traseras. Resultaba inconfundible. Tratando de hacer el menor ruido posible, se levantó, apuntó con la carabina y comenzó a buscarlo. Dando pasos cortos pero seguros, rastreó un buen tramo. Buscó entre los arbustos, entre las ramas altas. No miraba a nadie, pero sabía que ahí estaba. Lo podía sentir. De repente volvió a aparecer muy cerca de él. Sin pensarlo, le disparó hasta en 3 ocasiones. Siendo el cazador experimentado que era, no había manera de que pudiera fallar. Ahora sí se escuchó un gruñido, y al parecer había sido de dolor. Aún con el temor que le daba ese animal al ser algo desconocido, fue siguiendo aquel sonido. Lo hizo por varios metros. Cuando dejó de escucharse se detuvo. Estaba seguro que por ahí lo encontraría tirado, tal vez hasta moribundo. Por eso comenzó a buscarlo abajo. Con el dedo en el gatillo, caminó unos cuantos metros más mientras apretaba con fuerza su carabina. Cuando más confiado estaba, el animal cayó de sorpresa sobre de él, rasguñándole los brazos y la espalda. Era tan violento el ataque que mi abuelo pensó que ese sería su fin, pero de repente reaccionó. En vez de darse por vencido, decidió pelear y sacó fuerzas. Como no podía usar la carabina, la soltó, sacó la pistola y poniendo su mano atrás de su cintura, comenzó a disparar. Lo hizo en varias ocasiones mientras ese animal lo seguía agrediendo. Mi abuelo estaba seguro que le volvió a dar porque ese animal lo soltó por un momento. Eso fue suficiente para dispararle en 2 ocasiones más. Pero esos disparos, al parecer, no habían dado en el blanco porque esa criatura se volvió a desaparecer. Como pudo, agarró de nuevo la carabina y comenzó a caminar de regreso. Ya de eso dependía su vida. Cuando lo llegaba a escuchar detrás de él, sin siquiera apuntarle, disparaba. Solo lo hacía para mantenerlo alejado. No sabía por cuánto tiempo caminó ni cuántas veces le disparó. Estaba a punto de desvanecerse cuando reconoció el camino.
En ese momento escuchó los gruñidos demasiado cerca y disparó todas las veces que pudo. Sentía que ese animal estaba por alcanzarlo cuando llegó a nuestra casa. Cuando mi abuelo terminó de contar, yo estaba espantadísimo, no tanto por lo que le había pasado al abuelo, sino de saber que un demonio estaba afuera de la casa y tal vez volvería a intentar meterse. Mi papá le pidió al abuelo que se durmiera para que descansara y empezara a recuperarse. Esa fue una noche bastante inquietante, a pesar de que afuera no se escucharon ruidos ni sonidos extraños. Lo que fue preocupante fue escuchar a mi abuelo delirar, describir una y otra vez a esa criatura a la que la llamaba demonio. A veces hasta le gritaba con malas palabras. Mi papá se ocupó de cuidarlo. Se pasó el resto de la noche deteniéndolo porque en ocasiones manoteaba o se quería levantar. Cuando por fin amaneció, ya se le había bajado la temperatura. Mi mamá llevó a una señora amiga suya, quien, de nuevo, curó las heridas con unas hierbas, y mi abuelo poco a poco reaccionó. Mientras eso sucedía, mi papá revisó todo alrededor de la casa, e incluso en el techo. Encontró mucha sangre regada. Cualquier animal o persona que hubiera perdido ese líquido vital era muy difícil que pudiera sobrevivir. Lo primero que hizo al reaccionar mi abuelo fue preguntar qué había sucedido con aquel animal. Mi papá le contó lo que había visto afuera. Los dos estuvieron de acuerdo que seguramente esa criatura estaba herida de muerte. Tal vez así fue, porque nunca jamás volvieron a ver a esa criatura, y hasta la casa le llegó la noticia a mi abuelo que aquel brujo que se convertía en animal había muerto. Lo encontraron una mañana con heridas de bala. Nada más recuperándose, el abuelo volvió a ser el mismo cazador de siempre. Se olvidó de todo. Entró sin miedo al monte, una y otra vez a cazar animales. Lo hizo de día y de noche. De esto ya pasó mucho tiempo. Mi abuelo hace muchos años que murió, al igual que mis padres. Aunque yo no llegué a ver ese animal nunca, se me olvida lo que nos sucedió esa noche. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.